Bienvenidos a Academia Wolframio. Hoy vamos a estar viendo el tema de desigualdades. Ya había un video en el canal, pero la diferencia de esos ejercicios con esto es que ahora tenemos nosotros fracciones. Para poder resolver este ejercicio yo les voy a explicar el método que a mí me funciona, que es el más sencillo. Existen otros métodos para resolverlo, pero me parece que son un poquito más complicados. Entonces, para poderlo resolver siempre tenemos que tener en cuenta que uno de los lados de la desigualdad aparezca un 0, sí o sí. Ya van a ver otro caso en estos que les voy a mostrar donde aparece un número o algo y lo vamos a tener que pasar al otro miembro. En este caso quiero que aparezca un 0, tiene un 0, genial, podemos proseguir. En el otro lado que nosotros tenemos acá vamos a tener que tanto el numerador como el denominador de la fracción lo vamos a tener que igualar a 0. Entonces vamos a empezar, 4x menos 3 lo igualamos a 0 y 2 menos x lo igualamos a 0. Después de igualarlo a 0 a cada una de esas ecuaciones, vamos a calcularle el valor de la x, o sea, vamos a encontrar la solución. Acá este menos 3 pasa como 3 positivo y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces ahí nosotros ya tenemos un valor. Y después acá la x sería igual a 2 y tendríamos el otro valor. Bien. El 3 cuartos sería 0,75. Eso es como para tenerlo en cuenta para después organizarlo en la recta. ¿Por qué? Eso es lo que les digo. Vamos a hacer una recta como veníamos haciendo en los demás ejercicios. Hacemos la recta. Lo vamos a ubicar de menor a mayor. Sería acá el 0,75, que es el 3 cuartos, y acá el 2. Y a mí me gusta hacer, bueno, ahí me quedó medio feito, me gusta hacer ese dibujo para visualmente identificar esos intervalos que tenemos. El intervalo de menos infinito a 0,75, de 0,75 hasta 2 y de 2 a más infinito. Bien, con eso nosotros vamos a elegir un valor de ese intervalo. Entonces de cada uno de los intervalos vamos a elegir un valor. Por ejemplo, de menos infinito a 0,75 yo puedo elegir el valor de 0, porque el 0 está dentro de ese intervalo. El resultado ahí me quedaría menos 3 medios. Era lo que yo les decía en los videos anteriores. Lo importante acá no es el resultado, no es el valor, es el signo. Acá tenemos signo negativo, entonces ponemos un menos. Desde 0,75 a 2 elegimos otro valor, por ejemplo el 1, que nos va a dar el resultado de 1. ¿Dónde lo evaluamos? Acá, o sea que acá y ahí lo cambiamos al valor de 1. Ahí y ahí lo cambiamos al valor de 0 y así sucesivamente con lo que estábamos haciendo. Bien, ahí como me da el resultado de 1, esto sería positivo. Después, de 2 a más infinito, yo puedo elegir, por ejemplo, el valor de 3. Entonces reemplazo un 3 acá y reemplazo un 3 acá y me fijo el valor. Nos queda menos 9, por lo tanto nos queda negativo. Fíjense, ¿qué nos dice esto? Nos dice que toda esta fracción tiene que ser menor o igual a 0, o sea que tiene que ser negativa. Bueno, uno dice es el intervalo negativo, sería de acá hasta acá. Y fíjense lo que tenemos ahí, nos dice menor o igual, significa que deberíamos utilizar corchete. Pero hay otra cosa, ustedes tienen que recordar que siempre tenemos que tener en cuenta los denominadores. Los denominadores tienen que ser diferentes de 0, o sea que hay otra condición más que nos dice que 2 menos x tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, la x tiene que ser diferente a 2. Si nos dice que tiene que ser diferente a 2, no puede tomar el valor de 2. Por lo tanto, cuando nosotros habíamos hecho la solución de menos infinito hasta 3, le voy a poner 3 cuartos, si no le pueden poner 0,75 como quieran, unido de 2 a más infinito. Nosotros lo hubiéramos escrito así en los videos anteriores, pero ¿qué pasa? Al tener esto que dice menor o igual, no vamos a tener paréntesis. Uno diría, listo, no tenemos paréntesis. Bueno, sí vamos a tener un paréntesis que va a ser el de 3 cuartos, pero el de 2 no vamos a tenerlo por esta condición del denominador. Entonces ahí no lo tendríamos. Y ahí tendríamos nuestra solución de que es de menos infinito a 3 cuartos cerrado, o sea que el 3 cuartos sí lo toma, y de 2 a más infinito, pero el 2 no lo toma. ¿Por qué? Porque si yo pusiera 2 en esa fracción, me va a quedar error matemático, porque yo no puedo tomar el valor de 2. Entonces así es como se resuelve. Vamos a ver otro caso, por ejemplo este. Vemos en lo mismo, uno de los lados sí o sí tiene que ser 0, me centro en el otro lado. Hago
que el numerador y el denominador lo igualo a 0 y encuentro el resultado. Por ejemplo, acá paso este 1 como menos 1 y el 2 dividiendo, entonces ya tengo uno de los ceros. Y después acá puedo pasar este 5 al otro lado como menos 5 y esto como menos 3. Entonces ahí tendríamos, simplificamos esto, 5 tercios. Bien. Pero también recuerden la otra condición, bueno, ahí tenemos ese valor. La otra condición es que 5 menos 3x tiene que ser diferente de 0, o sea que la x tiene que ser diferente de 5 tercios. Significa que va a pasar lo mismo que el problema anterior. En la parte de 5 tercios nosotros no lo vamos a tomar, vamos a utilizar paréntesis. Bien. Vamos a fijarnos cuánto es 5 tercios, es 1,66 aproximadamente, y el otro es menos 0,5. Entonces los vamos a ubicar en una recta donde vamos a tener menos 0,5 y el 1,66 o 1,67 si nosotros lo aproximamos. Hacemos ese dibujo que me gusta a mí, que siempre me sale medio chueco, y vamos a elegir diferentes valores. Por ejemplo, el intervalo de menos infinito hasta menos 1/2 podríamos elegir el valor de menos 1. Entonces nos quedaría menos 1/8, nos queda negativo. Después, desde menos 0,5 hasta 1,67 podríamos elegir el valor de 0, porque es el más fácil de resolver. Y eso nos va a quedar 1/5, por lo tanto es positivo. Y si eligiéramos de 1,67 a más infinito, podríamos elegir el valor de 2 y eso nos queda menos 5, por lo tanto es negativo. Y nos vamos de nuevo a la condición. Bueno, ¿qué era lo que nos decía el ejercicio? Bueno, que toda esta fracción tenía que ser mayor a 0, por lo tanto tiene que ser positivo. Como tiene que ser positivo, venimos acá y decimos, bueno, tiene que ser todo este intervalo. Bien, perfecto, esto es intervalo, la solución sería de menos 1/2, menos 0,5 es menos 1/2, hasta el 5 tercios. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿el menos 1/2 lo permite? O sea, ¿es cerrado o es abierto? Por el tema de esta desigualdad. Y acá no dice igual, por lo tanto los dos son con paréntesis. Y ahí tendríamos eso. Fíjense que esta condición no se utiliza acá como el ejercicio anterior, que sí se utilizaba. ¿Es importante saberlo? Sí. ¿Es importante anotarlo? Sí, también. Pero en este caso no afecta porque ya los intervalos iban a ser abiertos. Fíjense que en este ejercicio los intervalos tendrían que haber sido cerrados, o sea, los extremos. Pero bueno, tengan eso siempre en cuenta. Yo les recomiendo que siempre escriban eso y que lo tengan en cuenta, que sea el denominador diferente de 0. En este caso como que es medio inútil eso porque de todas formas íbamos a utilizar paréntesis, pero ténganlo en cuenta. Vamos con este. Este hacemos lo mismo, pero fíjense un detalle, acá no hay un 0, acá hay un 2. Entonces lo que primero vamos a tener que hacer es agarrar y pasar el 2 al otro lado. Entonces nos va a quedar de esa forma. Bien, al quedarnos de esa forma vamos a tener que utilizar una de las propiedades que conocemos, que es para juntar dos fracciones. En este caso, ¿por qué le digo dos fracciones? Porque yo puedo poner 2 sobre 1 y es una fracción. Multiplicamos los denominadores, entonces nos queda x menos 2 y multiplicamos cruzados. X más 3, todo esto por 1, que como es por 1 no se lo escribe, menos 2 por x menos 2. ¿Qué propiedad yo estoy utilizando? Acá se las escribo para que la recuerden. Tendríamos b por d y multiplicamos cruzados. A por d más c por b. Esa propiedad estoy utilizando. Y esto es mayor o igual a 0. La parte de arriba la voy a estar tratando, entonces voy a poder acá hacer distributiva. Menos 2x más 4 sobre x menos 2. Y esto sería mayor o igual a 0. Resolvemos ahí la x, nos queda x menos 2x, entonces nos queda menos x. 3 más 4 nos estaría quedando 7. Dividido x menos 2, mayor o igual a 0. Ahora sí tengo un 0 ahí, entonces ahora sí lo puedo tratar. Entonces lo que yo voy a estar utilizando va a ser esta. Ya no voy a utilizar esta de acá. ¿Por qué? Porque el 2 está del otro lado y no es lo mismo. Entonces voy a utilizar la que está abajo. Ahora sí volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Tanto el numerador como el denominador lo igualábamos a 0. Y ahí empezábamos a trabajar. Acá nos queda 2.
y acá nos estaría quedando x igual a 7. Bien, vamos a hacer nuestra recta, que sería el valor de 2 y el valor de 7, y hacemos ese dibujo que yo siempre les digo que está muy bueno. Bien, elegimos un valor de menos infinito hasta 2, por ejemplo podríamos elegir 0, después de 2 a 7 podríamos elegir otro valor que fuera, no sé, 3, y de 7 a más infinito podemos elegir un valor que sea 8. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es menos, más y menos. Ustedes después calcúlenlo y fíjense qué valor les queda, pero esos son los valores que tenemos que tener. Fíjense la condición acá. Esto tiene que ser mayor a 0, mayor o igual a 0, por lo tanto tiene que ser positivo. Quiere decir que la solución es de 2 a 7. Bien, pero nos vamos a preguntar, acá dice mayor o igual, significa que los extremos sí lo tomo. Bueno, sí lo estaría tomando. Pero ¿qué otra condición nos falta? La condición de que el numerador x menos 2 tiene que ser diferente de 0, o sea que x tiene que ser diferente de 2. El 2 no lo puedo tomar, por lo tanto ese va a paréntesis y este va a corchete. Eso es lo más importante que vamos a tener que tener en cuenta. Bien, espero que hayan entendido estos ejercicios. Son bastante interesantes de hacer, bastante sencillos, y si se ponen música lo van a poder hacer más rápido aún. Así que bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me dicen y nos vemos en un siguiente video. Adiós.